Hola, bienvenidos a un nuevo video de análisis del par euro-dólar para lo que será la operativa del día 19 de noviembre de 2019. Como siempre, vamos a analizar lo que ha pasado en gráficos de 15 minutos. En el día de hoy, el mercado bastante alcista, como lo veníamos hablando, y vuelvo a repetir, en el momento en el que se producía esta acumulación, hablábamos de que el precio podía llegar a ubicarse en la zona comprendida entre 10.31 y 10.55 o posibles impulsos hasta lo que sería la zona entre 10.70 y 11.02. Precisamente ha llegado hasta esta última zona, hablábamos de que los cierres por encima de 10.70 iba a provocar mucha intención por parte de la demanda, ya que hay mucha intención de compra por encima de 10.70 y fue precisamente lo que pasó. Vemos como una vez empiezan a realizar esos cierres por encima de 10.70, el mercado empieza a realizar este gran impulso al alza que nos supera la zona o el nivel de los 10.85. Era precisamente lo que habíamos dicho y es lo que pasó en estos momentos. Ahora explico un poquitico más en detalle cómo se pudo haber realizado esa operación, inclusive en un foro que veo algunas veces. Hablaba acerca del momento en que se estaba produciendo esos movimientos interesantes y esos cierres por encima de 10.70 y qué más o menos se podía esperar para poder entrar en largo. Así que ahora se podría explicar esa parte. En cuanto al contexto, pues lo que venía diciendo, mercado alcista, claramente alcista. Vemos cómo inicialmente empezaba a realizar esta distribución. En el día de ayer el mercado estaba más o menos, si no estoy mal, en esta zona. Hablábamos de que muy probablemente el precio iba a cotizar en 10.61, por encima de 10.61, que fue precisamente lo que hizo. Y como habíamos dicho también, de acuerdo a análisis anteriores, era muy posible que por debajo de 10.70 nos empezaran a hacer algún tipo de distribución para ver posibles impulsos a la baja. O sea, en caso de que el mercado se fuera a girar en ese momento, primero íbamos a ver una distribución. Ahora, la distribución se estaba generando. Se estaba generando una distribución que nunca se confirmó, una distribución que vemos claramente cómo el mercado allí lateraliza, cómo el mercado deja de presionar, los compradores dejan de presionar, se obtiene algo de resistencia justo por debajo de los 10.70. ¿Qué pasa? Cuando el mercado viene a testear esos 10.55 y realiza este impulso interesante al alza, hasta ahí la distribución sigue siendo interesante. Inclusive vemos como cuando llega a 10.70 lo rechazaban al momento de testear ese nivel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que el mercado o que los compradores no empiezan a hacer estos cierres por encima de 10.70, ya la distribución deja de ser interesante. Ya lo que venía viéndose como distribución deja de ser interesante. Lo que se debía, lo que se tenía que esperar allí para confirmar esa distribución era que lógicamente ya el mercado empezara a presionar o los vendedores empezaron a presionar y se empezaran a ver cierres por debajo de 10.55. Por eso también en el foro lo dije que una vez el mercado realizó este cierre por encima de 10.70, las ventas ya deberían estar en ese momento ya por encima de 10, por debajo de 10.55. Una vez el mercado empieza a realizar esos cierres por encima de 10.70 y ya entró a explicar lo que es la parte de la operativa, de lo que fue esa operación, ya lo que había que esperar es que empezara esa presión de la demanda. El momento para incorporarse y para de pronto confirmar un poquitico la entrada era el momento en que ya empezara a fallar la oferta. La oferta, en el momento en que se presionó estos cierres, iba a intentar presionar y recuperar el nivel. Pero ¿qué pasa? Cuando lo intenta, se produce esta vela que vemos a continuación, que es una vela de claro rechazo, que inclusive nos da una mayor probabilidad de que esa operación hubiera sido bastante interesante. En el momento en que vemos ese fallo de la oferta, después del cierre por encima de 70, ya ahí había que entrar. La entrada la produje
precisamente en los 10.71, el momento en que realizan el retroceso. Y la salida fue después de esta vela. Ya en esta vela había que salir porque ya vemos que en esta zona ya le empiezan a meter mucho volumen. Eso ya viéndolo un poquitico más en el mercado de futuros. Ya le empiezan a meter mucho volumen y ya la salida se produce al terminar esta vela. Así que una operación interesante, una operación que de alguna manera estuvo muy fácil en cuanto a su ejecución. El mercado fue muy amable en ese sentido, ya que vemos después de ese cierre una clara no oferta que nos facilitó muchísimo las cosas, y aparte el impulso al alza con mucha determinación acabó de facilitar mucho más las cosas. Así que fue una entrada muy clara, muy sencilla, que, que dada las circunstancias también del mercado en ese momento fue muy favorable, porque si veíamos que supuestamente estaban distribuyendo y de un momento a otro ya el mercado, la demanda nos empieza a presionar por encima de 70, entonces ya estamos viendo que este movimiento no, no era un movimiento de engaño para continuar con esa distribución y de pronto tratar de buscar contrapartida para los vendedores, sino que era un momento claramente comprador, un movimiento de mucha intención compradora, y el engaño de los compradores lo producen en estas dos velas. O más que engaño, y se era un claro rechazo por parte de la demanda. Era normal que rechazaran a la demanda allí, pero no fue suficiente esa presión por parte de la oferta ahí para detener a toda la intención compradora que teníamos en ese momento. Había mucho volumen de compra, y esta vela es un claro reflejo de que la intención de compra en ese momento era mucho mayor a la intención de venta. Esta vela también nos confirma eso, de que si acá no fueron capaces de detener al precio y realizar su movimiento a la baja, con esta vela nos están confirmando que la intención compradora era bastante fuerte, y por lo tanto las posibilidades de buscar compras allí eran muy interesantes. Así que eso es como en resumen más o menos lo que se vio en el día de hoy en cuanto a contexto, lo que tenemos en contexto y lo que se realizó en cuanto a la operativa. Ahora, ¿qué podríamos esperar de aquí en adelante? Bueno, en cuanto a lo que son escenarios de compra, sería prácticamente reutilizar el mismo escenario. Hay que tener mucho cuidado, sí, con esta zona, que acá no lo rechazan con mucho volumen. Esta zona entre los 10.85 y los 10.92. Tenemos una zona interesante, rechazo a la demanda, así que habría que estar pendientes con esa zona. Me gustaría ver que se metiera un poco dentro de la zona, tal vez viniera a testear los 10.61, inclusive los 10.55, y de allí empezar a buscar nuevamente los cierres por encima de 10.70. Ahora, si se producen solamente los movimientos hasta 10.61, ya me gustaría más de pronto buscar los cierres para entrar por encima de 10.78, no tanto por encima de 70. Se puede intentar por encima de 70, pero me gustaría personalmente por encima de 78, buscando esos impulsos a 10.85 y 10.92. Eso sería cuanto a los escenarios de compra o el escenario de compra. En cuanto al escenario de venta, pues las ventas en mi caso sí las veo mucho más probables por debajo de 10.55. Ya por debajo, cierre por debajo de 10.55, nos pueden dar impulsos a esos dos niveles, sobre todo a 10.48 y 10.43, con posibilidades de llegar también a 10.37, pero son mucho más probables los hasta el nivel de 10.43, ya que ahí sí lo pueden rechazar con mucha más facilidad en esa zona. Así que eso sería más que todo en cuanto a los escenarios de lo que podemos ver en las próximas sesiones, en cuanto al escenario de compra como los escenarios de venta. Por el momento, pues el mercado es alcista en gráficos de 15 minutos. Ya tocaría estar pendientes si de pronto lo siguen rechazando en esta zona, en caso de que el mercado realice los impulsos a esta zona. Si vemos que siguen rechazando con mucho volumen, puede haber muchas posibilidades de giro para seguir cayendo el mercado y continuar con lo que viene siendo la tendencia, digamos, más en el mediano plazo, ¿no? Que es lo que veníamos trabajando inicialmente. Así que esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video análisis.